Bueno, ahora mi compañera acaba de poner para grabar. Necesito que ahí Nicolás haga clic en que acepta la grabación. Ya está hecho. Excelente. Y ahora, una vez que estamos grabando, necesito, Sara, que por favor, ahora que estás ante la cámara, digas tu nombre, tu apellido y que aceptás que estemos grabando, que el Museo Histórico grabe esta entrevista. Bueno, yo me llamo Sara, con H al final, Peisner. 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 Sara Peisner. Y acepto que me hagan esta entrevista. Fantástico, Sara, muchísimas gracias. Bueno, empezamos con la entrevista y te pregunto, bueno, primero que nada, ¿dónde naciste y si tus padres también nacieron en el mismo lugar? Bueno, yo nací en La Plata, la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Mis padres no, mis padres eran rusos, eran de Ucrania, cuando Ucrania pertenecía a la Unión Soviética. Ellos siempre decían, nosotros no nacimos en Ucrania, nacimos en Rusia. Eso. ¿Está contestada la pregunta? Sí, sí, por supuesto. ¿En qué parte de Ucrania, sabes? Ay, eso sí que no lo sé, no lo sé. Creo que un lugar que se llamaba Vladivostok, algo así. No sé si todavía se seguiría llamando así. Decime, entonces ellos llegaron ¿en qué año a La Plata? Ellos llegaron, este, mis padres se casaron en el año, creo que deben haber llegado más o menos en 1912, más o menos, 1911, 1912. ¿Se conocieron acá o vinieron juntos? Se conocieron acá. Mira, ¿y en La Plata se conocieron o habían estado en otro lugar antes? No sé exactamente, no sé si yo me olvidé o mi madre siempre contaba historias, pero nosotros no le dábamos importancia cuando éramos chicos. Decíamos, no, mamá, son cuentos, ¿cómo te podés acordar de tantos años atrás? Porque mi madre falleció a los 100 años, casi 100 años. Bueno, entonces, no, no me acuerdo eh, ¿qué me preguntaste último? ¿Se habían conocido acá o allá Ah, y sí, cuándo llegaron conocieron a La acá. Plata? Se conocieron acá, yo no sé si en Rosario o, o en La Plata, o en Buenos Aires deben haber conocido. Después fueron a La Plata. Se conocieron en Rosario o en Buenos Aires y después se fueron a La Plata, no sé por qué razón, se fueron todos los hermanos, porque mi madre tenía tres hermanos más, dos hermanos y una hermana. Y mi padre tenía un hermano. Este, Mi padre eran 12 hermanos, pero todos estaban en Rusia. Muchos en aquella época en Rusia, este, los varones se iban de Rusia si podían, porque todos tenían que hacer el servicio militar muy jóvenes, a los 16, 17 años. Y entonces era muy, muy estricto y todo, y muchos años, no sé cuántos años eran, si 5 años o más, no sé, el servicio militar. Así que pasaban en la conscripción toda su juventud. Entonces los que podían se iban de Rusia. Mi padre eran en general 12 hermanos. Dos vinieron para acá, para la Argentina. Y los demás, hace poquito que me enteré por la computadora, por Facebook, que se habían ido a Estados Unidos, porque ahora me estoy comunicando con primos y que conecté por Facebook.
porque realmente acá no hay muchos apellidos, muchos Peisner, pero en Estados Unidos hay muchísimos. Claro, se ve que se fueron los hermanos, los 7 hermanos se fueron a Estados Unidos y se ve que hay muchísima familia Peisner. Decime, Sara, ¿en tu casa hablaban castellano? No, en mi casa hablaba con nosotros siempre en castellano. Mi madre y mi padre hablaban muy bien castellano, pero ellos hablaban en israelita, porque nosotros éramos judíos. En yiddish. En irish, eso es. Entre ¿Y vos? ellos hablaban en yiddish, entre ellos hablaban en yiddish o en ruso. Cuando no quería que nosotros no entendamos, hablaban en ruso entre ellos. Si no, hablaban en yiddish. O sea, que ustedes yiddish entendían. Más o menos. Mi hermana, yo tenía una hermana mayor y ella entendía más, yo entendía muy poco, porque como no nos hablaban, siempre hablaban en castellano con nosotros. O sea que en tu casa era vos, tu hermana y algún hermano o hermana más. Nosotros éramos 5 hermanos, una hermana mayor, 2 hermanos, yo y un hermanito más chico, que hace poco falleció. Ya están todos fallecidos, yo soy la única sobreviviente. La juventud tuya y de tus hermanos fue en La Plata. No, yo nací en La Plata, pero cuando tenía 2 años, mis padres se fueron a Rosario y viví toda mi infancia y mi juventud en La Plata, en Rosario. ¿Qué recuerdos tenés de tu juventud? ¿Fuiste a la escuela? ¿Tenías amigas? Sí, yo tuve una infancia muy buena, fui muy feliz. Mis padres eran muy buena gente y, y bueno, tenía mis hermanos que vivían los mayores, yo era la más chica por muchos años, hasta que falleció mi hermano menor cuando yo tenía 8 años, sí que era 8 años menor que yo. Este, y, este, y sí, fue una infancia muy linda, yo fui a la escuela, fui al colegio, lo que no pude hacer secundario porque este, mi padre era pintor de cuadros y de figuras. Por ejemplo, hizo el retrato en tamaño natural de Bartolomé Mitre, de Uranga, de mucha gente que no recuerdo, pero hizo muchos retratos al natural. Y pintaba cuadros también, paisajes. Paisajes más los hacía para vender que para eso, si no pintaba retratos. Y trabajaba de eso. Este, y bueno, no, como vos te podés imaginar, los artistas no tenían nunca mucho dinero. Éramos clase media, más bien baja, ¿no? Pero vivíamos bien, tranquilos, y bueno, fui al colegio, después empecé a trabajar, yo también aprendí a colorear fotos, antes se coloreaban las fotos con una pintura de agua que se llamaba iluminación, pinturas para iluminar, que venían en un folletito, se sacaba la pintura y con agua se armaba, uno ya tenía mucha práctica, hacía los colores de carne para hacer las caras, los cuerpos, después los otros colores para hacer los vestidos y todo eso, ¿no? El cielo, el cielo que se hacía celeste y después hacía el rosado y el amarillito del amanecer, de cómo es el cielo, ¿no? Cómo se pinta. Y, y, y bueno, fui a la escuela, después empecé a pintar, trabajar en fotografías en Rosario, pintaba fotos
ese era mi trabajo, pintar y retocar, porque antes se retocaba, si había, por ejemplo, un puntito o un puntito blanco, se rellenaba el blanco y el punto se rasgaba con una, con una lapicera se llamaba, era con una lapicera que se le llamaba raspador, y entonces se raspaba con eso. Y bueno, eso es lo que yo hice durante mi juventud, pero yo iba a un club, tenía muchas amigas siempre, y bueno, iba a bailar, me gustaba mucho bailar en el club, hacían fiestitas, desde que tenía 12, 13, 14 años, ya eran los cadetes, ya pertenecía a los cadetes del club, que se hacían bailecitos entre los jóvenes, entre los chicos, y después, como ahora, los mayores ya se hacían otras fiestas, y bueno, siempre así, esa fue mi juventud. Bueno, eso, no sé qué más querés saber. No, me interesan varias cosas. Comentaste primero lo de el retoque de las fotografías, todo esto de la pintura, de tus primeras experiencias laborales. ¿Eso lo conseguiste a través de tu papá? Digamos, y también esa inquietud, digo, artística, ¿viene de ese lugar o viene de otro lado? No, como mi padre se ocupaba de hacer retratos y cuadros, entonces él estaba en eso. Mi hermana había estado unos años viviendo en La Plata, porque yo tengo hasta ahora familia en La Plata, porque algunos se quedaron en La Plata, tíos, ¿no? Tíos y tías. Entonces, yo tenía mucha familia en La Plata, justamente que en las vacaciones apenas podía, yo me iba a La Plata, porque ahí conocía a todas estaban mis primas, que mi tía tenía 4 mujeres, ¿no? 4 hijas. Entonces yo tenía muchas primas, muchos primos, y ahí también había un club que había creado mi tío justamente, que todavía está en La Plata, que se llama Max Nordau. Este, y, y bueno, íbamos a bailar y nos divertíamos mucho. Mi tío tenía una fotografía muy grande en La Plata también, que era la primera fotografía casi que tuvo en La Plata, que hubo en La Plata, y era la más grande, la más importante. Y entonces él tenía coche y a mí me gustaba mucho ir cuando era chica porque él me quería mucho y tenía que ir a hacer cualquier cosita, a cada rato venía, yo estaba en la fotografía y él ya sabía, estaba en el local, ¿no? Entonces me llamaba, Sarita, vamos, y entonces ahí iba yo con él a todos lados. Y entonces a mí me encantaba porque me llevaba a pasear. Bueno, esa fue mi vida, esas fueron las vacaciones y después de grande ya viví en Rosario, tuve amigas, amigos, eso. Ah, después mi hermana vivió en La Plata unos cuantos años porque estaba trabajando con mi tío en la fotografía y ahí aprendió muy bien a retocar y a pintar fotos. Entonces después ella me enseñó a mí, de ahí aprendí yo a hacer eso. ¿Y esto de retocar las fotos en el estudio fotográfico era un trabajo que hacía cualquier persona o solo mujeres? No, podía ser un hombre, había hombres en otras fotografías, pero no, nosotros en La Plata creo que eran mi hermana y otra señora, que estuvo muchos años trabajando ahí, especialistas las dos. Y yo también estuve con 2 mujeres más trabajando en Rosario en una fotografía que se llamaba Rembrandt, creo que ya no está más, porque debe haber fallecido el dueño, era mayor que yo, así que tendría 110 años. Y en el club que eran cadetes y que me decís que tenías muchas amigas y que bailabas, ¿qué tipo de música bailaban en el club? Y la música que se escuchaba, como ahora, valses, tango, este,
no sé si había algún baile especial como hay ahora, algún bailecito, pero yo, ¿No te acordás de bailaba ninguna canción en especial? canción, este, yo también actuaba en un coro siempre, en un coro del club. Y después estuve en la cultural lírica, pero no cantaba como soprano, más bien como coro, porque siempre me gustó cantar. Una canción de aquella época, no sé, te puedo decir la comparsita. Hey, Este, tango, por ejemplo, además de tango, los vals. sí, más tango y foxtrot también. En aquellas épocas se usaba el foxtrot, que era como si fuera, ahora no sé, creo que ahora también se baila el foxtrot, ¿no? No. Sí, por eso. Bueno, eso. Y, y la escuela primaria que me dijiste que hiciste, ¿tenés un lindo recuerdo? ¿Tenían siempre los mismos profesores, maestras? ¿Qué recordás? Yo fui a dos escuelas en Rosario. Fui a una escuela que, ay, ahora no recuerdo el nombre. Creo que se llamaba La Infancia Desvalida, algo así, pero no era, era el nombre nomás, ¿eh? Era una escuela muy linda, que tenía unos jardines, era preciosa. Bueno, debe estar todavía. Y después nos mudamos de barrio con mi padre, con mi familia, y fui a la escuela Rivadavia, que también era la segunda escuela después del colegio normal que hay en Rosario. Este, Era una escuela, sí, las maestras eran muy buenas, muy, se llegaba, creo que más o menos el tipo de enseñanza, no sé si como ahora o ahora están cambiando un poco, pero más o menos era la normal de colegio primario, geografía, historia, este, matemáticas, eh, ¿cómo se llama? Ortografía, todo eso. Este, bueno, eso. Yo era muy buena en Y, ortografía y cuando había examen, todas las chicas me pasaban así, sin que se note, me pasaban el examen y yo pin, 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 les arreglaba los acentos y todo. A todas me pasaban hasta que yo les decía basta, porque ya me iba a ver la profesora. y nunca te pescó. No, felizmente nunca me pecó. A la profesora, a la maestra de sexto grado, la encontré en Buenos Aires cuando yo estaba embarazada de mi hija, que yo tengo dos hijos, una hija y un hijo que está en España. Y, y estaba embarazada yo de mi hija, bastante avanzada, y de repente la veo pasar, yo estaba por la calle Santa Fe, paseando con mi esposo, y la veo a la profesora, y entonces le digo, espera un poquito, le digo a mi esposo, espérame acá, no le dije, porque se me estaba yendo la profesora, y le digo, señorita Escrilla, señorita, se dio vuelta, porque me está llamando por mi nombre, y entonces se dio vuelta y me dice, Sara, le digo, ¿cómo me conoció? Dice, mira, esa sonrisa no me la borro nunca. Y bueno, así, historias de la vida. La verdad. Y aparte casualidad. Sí, qué Eh, casualidad. y Sara, decime, me comentaste que secundaria no hiciste. ¿Alguno o alguna de tus hermanos hizo la secundaria? Mira, yo tengo mi hermano mayor, porque mi hermana venían después dos hermanos, yo y otro hermano. Son ya cinco. Mi hermano mayor era muy, muy inteligente y fue al Nacional. Hizo hasta tercer año y abandonó. Mi hermana también. Entonces ya mi papá no quería, como no teníamos, no era una posición, entonces mi papá ya no quería saber más porque empezar y después abandonar era una pena. Y
Además yo preferí trabajar y ahora hice cursos en mi vida, hice cursos acá en Buenos Aires, ya de casada, hice muchos cursos, este, cursos de muchos años, ya cuando habré tenido 60, 50 y pico de años, una cosa así, hice cursos en un lugar que todavía existe, que está en una biblioteca en la calle Charcas, no sé cómo se llama, una biblioteca que está al lado de un teatro muy grande. Creo que es un teatro muy importante, que es la calle al 1500 más o menos, de, No, frente no a me una sé. plaza. La guía Filcar no es mi fuerte. Yo, imagínate, yo no me acuerdo. Bueno, yo ahora últimamente me he olvidado bastante de las cosas. Ah, yo Me acuerdo también. todo en general, pero Sara, así. pregunta, ¿y por qué tu hermano y tu hermana dejaron en terceros, en la secundaria? ¿Se aburrieron? ¿Le parecía muy difícil? No ¿No le sé, mira, gustaba? la verdad que no sé. Mi hermano por malas compañías, porque Ok. sí, se hizo amigos de personas que no estudiaban y entonces, claro, le empezaron seguramente le decían para qué querés estudiar, que esto, que aquello. Y bueno, y mi hermano abandonó y también se hizo fotógrafo y fue toda su vida fotógrafo. Así, Entonces, terminaste la primaria y empezaste con la fotografía. sí, enseguida, sí. ¿Y ahí seguiste viviendo con tus papás hasta cuándo? No, yo viví hasta con mis papás hasta que me casé, no, no me fui a vivir sola. En aquel entonces no se usaba tanto ir a vivir sola, no era como ahora. Este, y este, ¿Cuándo te casaste? me casé a los 23 años, recién cumplidos. Yo cumplí el 1 de octubre y me casé el 18 de octubre. Así que apenas tenía recién cumplidos 23 años. ¿Con quién te casaste? ¿Dónde se conocieron? Bueno, nos conocimos en una fiesta familiar cuando yo, en un lugar que yo trabajaba retocando fotos, conocí una chica que me hice muy amiga y entonces se prometió o se cumplió año la hermana, no me acuerdo, y bueno, me invitaron a una reunión y era una fiestita familiar nomás. Y ahí estaba mi esposo con su hermana y ahí me conoció. Bueno, después de un tiempo él empezó a a insistir, a venir, a buscarme al trabajo y bueno, hasta que, hasta que empezó el romance. Y bueno, y ahí después me casé a los 10 meses que me casé, tuve a mi hija, nació mi hija, este, y que es ahora es psicóloga, y, y mi hijo. Y después, a los 4 años y medio, nació mi hijo, que vive en España, es musicoterapeuta y es músico y cantante también. ¿Y vos seguiste trabajando de fotografía? Sí, trabajé hasta que me casé. Trabajaba, siempre estuve empleada en una fotografía, en distintas fotografías. Y después, cuando me casé, no trabajé más. ¿Te dedicaste a trabajar de ama de casa? Eso mismo. Mi esposo también se hizo fotógrafo. Él era comerciante, trabajaba en un negocio muy grande del 11, era aparte tenía mucha práctica, pero
qué sé yo, como mis hermanos eran fotógrafos y yo también estaba en eso, él también se hizo fotógrafo. Y bueno, él trabajaba, después a los últimos años, antes de fallecer, unos cuantos años, y vendió material fotográfico por mayor y se ocupaba de eso. ¿Y nos podés contar, Sara, un poco más del oficio de la fotografía? ¿Cómo era específicamente? ¿Qué era lo que te gustaba? ¿Lo que no te gustaba? ¿Cómo se hacía? ¿Qué pedían los clientes? Bueno, yo no trabajaba con clientes, yo trabajaba en la fotografía. Y en la fotografía, por ejemplo, un tiempo trabajé en una casa que se hacían, ¿no? Y entonces yo retocaba los retratos. Perdón, Sara, se cortó. Dijiste, en una casa que se hacía. Se vendían por mayor retratos. Estos retratos que ahora en algunas casas hay con unos marcos bombés, se decía bombé, que el vidrio es saliente, viste que hay algunas casas que tienen todavía esos cuadros de familiares antiguos, que de fotos chiquitas ampliaban, lo daban a ese lugar que se ocupaba de eso, le daban una fotografía chiquita, la ampliaba en esa casa. Mi papá, por ejemplo, la ampliaba con una ampliadora y después lo imprimía. Y, y entonces hacía los retratos, y mi papá armaba todo, dibujaba con pastel y con óleo a veces, hacía los retratos y yo retocaba las caras. Bueno, un tiempo trabajé en ese lugar que retocaba las caras. Y después trabajé por la calle Gabona en una fotografía que está frente a una iglesia muy importante también. Gabona y que hay una basílica muy importante, que no me acuerdo cómo se llama, me parece que es de los Buenos Aires, algo así, no sé. Este, bueno, la fotografía estaba frente a la iglesia y entonces la gente que se sacaba en los casamientos venían a sacarse las. Yo retocaba las postales, era distinto al otro trabajo, ¿no? Al que yo retocaba las caras, porque las caras que yo retocaba primero eran al pastel o al óleo. En cambio, en la fotografía eran postales de fotografías, eran postales que se retocaban también, o si había puntitos, o manchas blancas, o como te dije, o manchitas negras, o cosas así. Y bueno, eso es lo que hacía. ¿Y cuántas fotografías podías retocar en una jornada, por ejemplo? Ay, no me acuerdo, no me Pero acuerdo. más de una. Sí, porque se retocaba rápido, porque era un puntito Ah, blanco, un puntito negro. Se retocaban docenas, las que podían las hacía y cuando llegaba el turno de irme, me iba. ¿y cuáles eran tus herramientas? Y mis herramientas, como te dije, un pincelito finito, finito, de cerda, ¿no? De las que vienen de. Y, este, y varios pincelitos finitos, finitos, más gruesos, según para qué cosa. Y después el raspador, como te dije, que es como una, si fuera un pincel largo, que se, se corta en triángulo una gilet de esas que se afeitan para afeitarse. Bueno, sí, creo que se dice gilet, ¿no? No sé cómo se dice. Bueno, entonces se cortaba así en diagonal y quedaba finito, finito, y entonces se aplicaba a algo que había en la lapicera, se aplicaba eso y entonces se retocaba con eso. Ese era el raspador y los pinceles. Eso era lo que yo. ¿Nunca te equivocaste y rompiste la foto o la postal? No, 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 porque yo tenía mucha práctica. Este, éramos tres compañeros,
uno que retocaba, porque lo que se retocaba también antiguamente eran las placas, porque antes primero se sacaba la foto en la máquina, cuando te ibas a sacar la foto, se sacaba en una placa de vidrio. Y después esa placa se retocaba y de ahí ¿cómo se llama? Se imprimía. Se imprimía, eso es. De ahí se imprimía para la postal. Con baños diferentes, se pasaban, ¿viste? Después se lavaban y cuando se secaban, se retocaban. Sara, mirá, se nos va a cortar la comunicación ahora, pero si pueden, nos conectamos ahora mismo, inmediatamente, de vuelta, como hicimos recién. Bueno, acá tengo el técnico. Perfecto, perfecto. Salimos y entramos ahora mismo. Al mismo link. El mismo link. Dale.